Por ejemplo, audio profesional y aplicaciones industriales. Su algoritmo es cancelación del ruido. Telefonía móvil digital, comunicaciones. Su algoritmo es decodificación de la voz. Multimedia, video y navegación. Su algoritmo es composición de imágenes. Existen aplicaciones que soportan algoritmos muy complejos y velocidades de muestreo reducidas. Por ejemplo, modelado atmosférico, modelado sísmico. Otras, por el contrario, requieren velocidades de muestreo muy altas y algoritmos relativamente sencillos. Por ejemplo, radio, video, radar. Y otras aplicaciones requieren velocidades de muestreo y complejidad de algoritmos intermedias. Por ejemplo, control industrial, reconocimiento del habla, modems. A continuación les hablaremos de algunos algoritmos típicos que utiliza el DCP. En múltiples aplicaciones existe una primera etapa encargada de la conversión de la señal analógica a digital. A continuación, el DCP se encarga del procesamiento matemático, apropiado para la finalidad de cada aplicación. Y finalmente existe una tercera etapa, que vuelve a transformar la señal digital ya procesada por el DCP en analógica. El CAD toma muestras de la señal analógica cada cierto tiempo t, obteniéndose de esta forma muestras que se codifican con n bits. El filtrado es una operación clásica, por ejemplo, en los sistemas de sonido de alta fidelidad, en los que cada uno de los altavoces responde solo a un determinado rango de frecuencias. Paralelismo del procesador. Muchos de los algoritmos empleados en los DSPs requieren de accesos múltiples a memoria, por lo que, basándose en la arquitectura Harvard, la mayoría de los DSPs incorporan modificaciones para maximizar el paralelismo. En su bus de instrucciones, algunas líneas transportan datos y otras sirven para acceder a ellos. Segmentación. El caos o flujo del procesador se divide en varias etapas independientes que pueden operar con instrucciones diferentes. Por ejemplo, prebúsqueda, búsqueda, decodificación, acceso, operandos, lectura y ejecución. Enfocándonos en la aplicación de los DSP en los osciloscopios digitales, como podemos ver en la imagen, un osciloscopio digital funciona con un microcontrolador que registra y almacena los datos para después poder hacer otras funciones con el que el analógico no se puede hacer. Todo osciloscopio tiene dos entradas de señal, las cuales son conocidos como canales, por donde se conecta la señal a medir. También hay controles básicos en ambos. Los controles que regulan la posición de la señal, hay otro que regula la base de tiempo y otro que regula la amplitud de la señal. En este gráfico se hace notar que estos equipos se pueden conectar directamente a la PC y así poder ver las mediciones en ella. O como en nuestro caso, podemos conectarla a un pendrive, la cual es una unidad de almacenamiento de datos. En los osciloscopios digitales tenemos la particularidad de que al tener un microprocesador se puede congelar la imagen o realizar distintas cosas utilizando el menú interno del mismo, obteniendo así, por ejemplo, cuando se mide la señal pico a pico o el valor promedio, o cuando la diferencia de frecuencia queremos saber, entre otras cosas. Se puede guardar la imagen de las señales, como ya se había mencionado, en pendrive o en el PC. Continuando con el tema de los osciloscopios digitales o del tiempo real, estos han empleado durante los últimos años filtros basados en DSP para optimizar la respuesta de la magnitud y de la fase con respecto a la frecuencia y para ampliar el ancho de banda más allá del ancho de banda analógico. Esta misma técnica se extiende ahora a la punta de la sonda del osciloscopio. Las consecuencias en la respuesta del sistema han sido un mejor rendimiento en cuanto a la fidelidad de la señal y a un nivel más bajo de ruido. ¿Por qué emplear filtros DSP en las aplicaciones de los osciloscopios digitales? En la actualidad, el diseño digital de alta velocidad
y las características de las señales digitales son de vital importancia para obtener diseños de productos fiables y robustos. Para ello, es un requisito esencial mantener la fidelidad de la señal a través de todo el sistema de adquisición, incluyendo cualquier tipo de sondas. Aunque las sondas nos ofrecen por sí mismas una respuesta ideal, la combinación de un DSP con los avances en hardware y el diseño de circuitos integrados de aplicaciones específicas han permitido avances significativos en la fidelidad de la señal obtenida por la sonda. Los DSPs abren varios caminos para mejorar el rendimiento. Hacen posible la implementación de algoritmos de procesamiento más complejos en el dominio digital. Los filtros que serían de difícil creación mediante hardware son a menudo fácilmente implementados con DSP. Un ejemplo de ello es la capacidad de proporcionar una selección de filtros específicos para las distintas ondas. Otros son los filtros basados en DSP, los que no requieren ningún hardware adicional o circuitos dentro de la cabeza de la sonda. Gracias a ello, la cabeza de la sonda puede seguir siendo físicamente pequeña para una facilidad de uso y rendimiento óptimo. Por lo tanto, los DSPs permiten también una amplia variedad de filtros diseñados para sus aplicaciones específicas, sin comprometer el factor de forma de la sonda y su facilidad de uso. Hablando un poco sobre el soporte de las ondas mediante DSPs, podemos decir que es una extensión directa de las técnicas utilizadas para la extensión y mejora del ancho de banda en los osciloscopios digitales. Esto permite al usuario la selección intuitiva y coherente de opciones del DSP. Al igual que ocurre con el DSP de un osciloscopio digital, el usuario tiene la posibilidad de desactivar los filtros DSP de la sonda. Uno de los objetivos principales de la implementación del filtrado en un osciloscopio y en la sonda ha sido la consistencia de la respuesta canal a canal y osciloscopio a osciloscopio. La selección de filtros DSP se ha hecho tan transparente y fácil de usar como ha sido posible. Hablando un poco de las características de los filtros DSP en los osciloscopios y en las ondas, estos osciloscopios digitales y las ondas utilizan tres filtros básicos para la corrección de la respuesta y todos comparten algunas características comunes. Estos filtros tratan de mejorar, ampliar y limitar el ancho de banda. El DSP puede mejorar la fidelidad de la señal, pero hay algunos casos en los que el uso del DSP de la sonda puede no ser apropiado. Para estos casos, el DSP se puede desactivar o dejar activado. Los casos en los que se puede desactivar o se debería de desactivar son cuando se utilicen cables soldados excesivamente largos, cuando hay desacoplamiento de impedancias y al aplicar filtros DSP personalizados o de interpolación.